Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 18 de octubre del año 2021. Yo comienzo por hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, el trabajo estable que necesitas para acceder a la certificación laboral. Así que comunícate con UCIA Legal al número telefónico que está en pantalla y tu primera cita va a ser totalmente gratis. Bueno, y el momento sabroso de este programa siempre es cuando hablamos de Shawarmas Diana. Shawarmas Diana es comida árabe hecha al estilo venezolano en el momento. Estos muchachos están en Kendall, si no vives cerca, vale la pena que te des el paseíto. Si estás ahí mismo, pues aprovecha, visítalos y también visítalos en su página de Instagram, Shawarmas Diana, para que veas qué sabroso se ven en esas imágenes. Lo que ellos cocinan te lo hacen en el momento, no es nada refrigerado, nada que van a sacar de una nevera, delicioso todo. Así que yo te invito a que vayas a Shawarmas Diana. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 18 de octubre del año 2021. Bueno, la noticia obvia para que comentemos en este primer segmento es que ya Alex Saab está bajo la égida de la justicia de los Estados Unidos. Ya hoy asistió a su primera audiencia. Todos vimos las imágenes en redes sociales. No se pueden reproducir las imágenes por orden de la corte que lo está enjuiciando y nosotros somos respetuosos de eso, no lo vamos a hacer, pero ustedes las han visto en todas las redes sociales. Y pues uno de los comentarios que quería hacerles sobre el tema de la noticia es que no saldrá de aquí nada extraordinario, para que sepan. No se sabrá nada que el tribunal, la corte quiera que se sepa. Se ha establecido un parámetro en esto que es similar al de otros casos como el de Alex Saab, así que lo que tenemos que esperar ahora, de aquí en adelante, los venezolanos, es que en el transcurso del juicio este tipo colabore para ir más arriba de él en el entramado. Vamos a hablar un poquito de lo que significa este tema. Yo hace algunas semanas les dije aquí, también lo dije en una entrevista que me hicieron para Venezuela, que Estados Unidos, y este punto yo creo que tenemos que tenerlo muy claro, Estados Unidos sabía, siempre supo que esas negociaciones en México entre el régimen y la oposición no iban a ser para nada productivas en cuanto a el rescate de la democracia y de las instituciones en Venezuela. Estados Unidos estaba muy claro. Entonces, a Estados Unidos nunca le importó que la oposición se sentara ahí porque Estados Unidos, después de haber tratado durante tanto tiempo con la oposición venezolana, sabe que finalmente solamente puede contar con las instituciones
que en Estados Unidos pueden actuar de forma independiente. ¿Cuáles son estas instituciones? Las que estamos precisamente en este momento, estamos viendo que están actuando. Y para nada es casual esta euforia y la alegría que hay en los venezolanos porque de alguna manera se está viendo justicia, porque lo que hemos venido es de frustración en frustración y la pelota siempre está en el campo del régimen, en el campo de Chávez, en el campo de Maduro después, siempre ha estado ahí. Cuando vemos triunfos como este, que son triunfos además que son precisos, que son importantes, ¿no? Esto también tiene que ver, esto que les estoy diciendo, con esta teoría que tiene tiempo escuchándose cuando estábamos aquí en Estados Unidos en campaña electoral, acerca de que si Donald Trump perdía las elecciones, entonces, bueno, lo de Alex Saab entonces no se iba a consolidar, no se iba a extraditar, porque entonces venía Biden, entonces Biden era comunista, entonces Biden no iba a hacer absolutamente nada con respecto a lo de Saab. Bueno, esto que ha ocurrido este fin de semana prueba que en este país nada tiene que ver el presidente con esto. Lo que pasa es que a los venezolanos nos cuesta entender eso porque en Venezuela eso es imposible de creer, que la mano de Maduro no esté metida en todo y que en Venezuela no se haga lo que Maduro diga, y en los países dictatoriales funcionan las cosas así. En los países latinos funcionan las cosas así. Aquí no. Porque esto, de hecho, el tema de Alex Saab, este juicio, esta investigación viene antes de Biden. Ya comenzó con el presidente Donald Trump, pero es que aquí quienes están trabajando esto son los organismos de inteligencia, los organismos que conforman el aparato de justicia de Estados Unidos. De manera que si Biden se va mañana y el juicio todavía está pues, en proceso, en el proceso y continuará, porque aquí en este país hay continuidad en este tipo de investigaciones, porque son investigaciones importantes que además afectan, estos crímenes afectan la estabilidad de países como Estados Unidos, porque aquí se está hablando de lavado de dinero, de narcotráfico, de eso se está hablando. Entonces, no es que llegue otro presidente y dice, mire, no, sácame de la cárcel a Alex Saab, que no me interesa eso. No, eso no existe. Aquí la CIA, el FBI trabajan, Homeland Security trabajan independientes del presidente que esté ahí, del que hayan escogido, porque estas son instituciones realmente fuertes. Y eso es lo que yo siempre les decía, independientemente de que Biden nos guste o no nos guste el otro. No, es que por eso yo siempre les dije en época de campaña electoral, cuando entrevistaba a alguien, Dios mío, yo me ponía las manos en la cabeza con alguna gente que decía, no, porque entonces va a llegar Biden y entonces se va a acabar la lucha por la democracia en Venezuela. No, eso no existe, porque es que el tema de la lucha por la democracia en Venezuela tiene que ver precisamente con el sistema de justicia, porque lo que hay allá es un aparato criminal. Eso es lo que está funcionando en Venezuela. Y contra eso lo que hay que aplicar son organismos de inteligencia, de investigación y de justicia. Y eso es lo que estamos viendo consolidarse ahora. Y en los próximos días lo vamos a ver con la que era enfermera de Chávez. Por cierto que hoy vamos a hablar con David Placer sobre todo esto, lo vamos a ver con el pollo también en su momento, lo vamos a ver. Que, por cierto, Luisa Ortega Díaz, que ha sido la fiscal del régimen hasta antier, ahora dice que fue gracias a lo que ella aportó que se elaboró todo el expediente de Alex Saab. Miren, yo les voy a decir con hechos si esto es verdad o es mentira. Luisa Ortega Díaz no le han dado visa para venir a Estados Unidos, porque cuando los organismos de inteligencia la entrevistaron en Colombia, donde ella está, consideraron que nada de lo que ella quiere aportar, no de lo que tiene, sino de lo que quiere aportar, es importante. Porque si ella entrega información que realmente sea importante, en toda esa información ella está involucrada. Así que eso es falso. Ahora todo el mundo, esto es gracias a mí, esto es gracias a todo el mundo. No, esto es gracias a un trabajo que vienen haciendo los organismos de inteligencia aquí en silencio, porque estas cosas se hacen en silencio. Bueno, es lógico que el régimen se levante de la mesa de negociaciones en México, porque ellos se sentaron fue precisamente
para lograr que no ocurriera la extradición de Alex Saab y que les levantaran las sanciones. Entonces, ¿para qué van a seguir sentados si ellos lo que buscaban era eso? ¿O acaso es que, porque oímos las palabras de Gerardo Blay después de que se supo que ellos no se sentarían más por la extradición de Alex Saab, diciendo que bueno, que entonces que es que no les importa el pueblo, no les importa la crisis humanitaria? Claro que no les importa, pero entonces yo me imagino que Gerardo Blay sabe que a ellos no les importa eso. Lo que les importaba era Alex Saab, les importaban las sanciones, y cuando vieron a Alex Saab ya aterrizando aquí, ya que ¿para qué van a regresar ellos a México? Si ya Estados Unidos tiene a Alex Saab aquí, y tiene a Alex Saab a sabiendas de que ellos se iban a parar de la mesa de negociaciones, porque repito, Estados Unidos sabe que esa mesa de negociaciones no llega a nada. La justicia es lo que va al final a resolver las cosas. Y es así, aunque sea en el plazo que la justicia se da para esto. Y ya yo le voy a explicar también lo de los plazos. Bueno, a mí me llamó la atención, yo me quedé sorprendida cuando escuché a la representación de la oposición en México decir que, bueno, que el régimen se paró de la mesa pensando en un solo hombre, es decir, Alex Saab. Vamos a escucharlo y después yo les voy a decir por qué yo me quedé loca cuando escuché eso. Vinimos a cumplir con el pueblo venezolano, a trabajar en el proceso de negociación que iniciamos el pasado 13 de agosto en esta Ciudad de México. Lamentablemente, la delegación de Maduro no llegó, produciendo un nuevo retraso. La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano. Cuando dicen ninguna persona se refieren a Alex Saab, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen de verdad que esto es tema de una persona, de un hombre? Cuando se aprobó la extradición de Alex Saab en Cabo Verde, cuando finalmente ya la última instancia dijo sí, se va para allá y punto, ¿quién fue el primero en reaccionar y amenazar con levantarse de la mesa de negociaciones si esto llegaba a realizarse? Rusia. Ahí tienen ustedes la información. Rusia fue la primera que dijo que la extradición de Alex Saab era una amenaza en las negociaciones de México. Entonces, que si Putin, porque todo lo que pasa en Rusia, esto fue hoy, Rusia critica la extradición brusca y malpensada de Alex Saab. Imagínense, brusca y malpensada, que tiene más de un año detenido en Cabo Verde. Bastante que se pensó y se echó para atrás y para adelante todo esto, se revisaron todo para que Cabo Verde lo mandara para acá. Bueno, Rusia, Putin no quería a Alex Saab en Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes creen que esto se trata de una sola persona? ¿O ustedes lo más lógico no es entender que esto es el entramado financiero, Irán, Rusia, China, Venezuela, que no quieren que se desentrañe aquí en los Estados Unidos? Es eso, es la geopolítica, no es un solo hombre. Obviamente no es un solo hombre. Entonces, nada más hay que ir a la cartica que le consiguieron a Alex Saab en el portafolio cuando lo detuvieron en Cabo Verde. Vamos a ponerla en pantalla. La cartica es nada más y nada menos que una misiva que firmó Nicolás Maduro, ahí lo tienen ustedes en pantalla, y que se la envía al Ayatollah Khomeini, que es el líder de la Revolución Islámica de Irán, donde le pide que le mande 5 millones de barriles de gasolina, además de confirmar que Irán ya le había enviado gasolina antes, y le dice que por favor que el envío se sostenga durante un año, y le dice que la persona que porta la carta, es decir, Alex Saab, es de su extrema confianza. Es como si fuera yo, dice Maduro ahí, ¿no? Bueno, eso lo tenía en el portafolio Alex Saab, y entonces estamos hablando de un solo hombre, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Rusia. Esto no es un solo hombre. Bueno, es Piedad Córdoba, además, Piedad Córdoba, la FARC, entendemos eso, ¿no? Quien introduce a Alex Saab en el gobierno en Venezuela, específicamente
Alex Saab pasa a operar financieramente en el gobierno de Nicolás Maduro, pero entró con el gobierno de Hugo Chávez y ya tenemos que recordar cuando se adjudicaron los contratos de vivienda, el que fue en la representación de Colombia fue Alex Saab y fue como colombiano, que después lo convirtieron en venezolano y en diplomático. Rapidito todo, ¿no? Express. Bueno, la Piedad Córdoba primero logró que el régimen le desbloqueara 30 millones de dólares que Alex Saab tenía congelados con las investigaciones de Cadivi. Bueno, Piedad habló, se las descongelaron. Y entonces, Piedad le encomendó a Cilia Flores, bueno, aquí está Alex Saab, me lo cuida. Y entonces Cilia Flores enseguida detectó en este tipo, que bueno, que era, así lo menciona, por cierto, un periodista que ha hecho muchas investigaciones sobre el tema, que Cilia Flores descubrió una habilidad que tenía Alex Saab para los negocios sucios. No, era un tipo absolutamente desprovisto de escrúpulos y era capaz de cualquier cosa con tal de obtener comisión por cada operación financiera que hacía. La primera gran fortuna la hizo Alex Saab a costa del hambre de los venezolanos con las cajas CLAP. Y hay algo que tenemos que tener todos claros, aunque la información que salga de ese juicio que hay aquí en Miami sea absolutamente reservada, que sea información sin confirmar, etc. Miren, cuando aquí en Estados Unidos se llega al punto en el que está Alex Saab, que ya viene de una extradición, que está en una corte federal con un expediente elaborado por fiscales que son relevantes, porque aquí el trabajo del fiscal es sumamente importante. Un fiscal jamás lleva un caso a una corte si no tiene todo amarrado, porque eso va en detrimento del fiscal, del currículum del fiscal, si llega a perder en la corte. Cuando estos casos, este tipo de casos llegan a una corte, por eso es que a veces los venezolanos dicen, bueno, pero Estados Unidos no hace nada, ¿cuántos años tenemos denunciando esto? Lo demás, hay gente que viene particularmente y hace denuncias sobre uno u otro enchufado que anda por ahí y se molesta porque hace la denuncia y al día siguiente la persona no está presa. No, es que aquí eso no funciona de esa manera porque el fiscal tiene que tener muchas pruebas para llevar el caso ante una corte y efectivamente el caso de Alex Saab está absolutamente amarrado aquí por la Fiscalía. Eso está lleno de pruebas, de testimonios verificados, etc. Entonces, aquí lo que estamos esperando todos, ¿qué es? Bueno, estamos esperando si Alex Saab va a cooperar. Porque, ¿qué nos interesa también que sea nada más que se declare culpable y diga yo sí lo hice? No, si lo que él dice no nos lleva más arriba, porque lo que queremos es la cabeza de este entramado criminal que hay en Venezuela. Y la cabeza es Maduro, la cabeza es Jorge Rodríguez, Cilia, Tarek El Aissami, Tarek, los dos Tarek. Bueno, aquí lo que viene es el juego de la negociación. Porque lavado de dinero aquí es cadena perpetua. Entonces ahí hay que empezar a negociar de ahí para abajo, vamos para abajo. Porque pasarse la vida entera en una cárcel aquí en Estados Unidos, bueno, pregúntenle a Pablo Escobar que prefirió morirse antes de llegar aquí. Bueno, además de las pruebas contundentes que tiene contra él, la Fiscalía, el sistema de justicia aquí en Estados Unidos tiene a el hijo de Alex Saab para negociar. ¿Por qué? Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Este joven iba en el avión con Alex Saab cuando lo detienen en Cabo Verde. Este joven, que se llama Shadi Naim Saab, aparece en varias de las empresas que Saab usó para sus negocios CLAP. Además, repito, estaba acompañando a Alex Saab en el viaje en que es detenido en Cabo Verde. Entonces, Alex Saab sabe, ya se lo deben haber dicho, que el hijo también puede ir detenido. Y ya Alex Saab probó que donde se meta lo van a agarrar. Porque donde se meta. Entonces, esta es una pieza de negociación importante que tiene Estados Unidos con Alex Saab. Si Alex Saab revela asuntos
que sean fundamentales para el encauzamiento de las cabezas del régimen venezolano, podría ser beneficiado definitivamente con una reducción de la pena. Pero Maduro, por su lado, también tiene algunas cartas con las que va a jugar también. Pero son cartas débiles. Son cartas débiles. La primera es que ayer mostró a la esposa de Alex Saab, y ella, ahí la tienen ustedes en pantalla, leyendo un mensaje, porque que no fue capaz de decirlo de su propia voz, que me hace falta, que te quiero, porque tú eres el papá de mis hijos, no. Ella tuvo que leer lo que iba a decir, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es, mira, tu esposa la tenemos aquí en Venezuela, cállate la boca, no digas nada, porque aquí está ella. Y me imagino que los hijos menores de Alex Saab con ella deben estar también con ella en Venezuela. Lo segundo es lo que ya sabemos, que apenas se supo que Alex Saab iba camino, o venía camino a Miami, pues enseguida los ejecutivos de Citgo, que son ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos, tenían casa por cárcel, bueno, los llevaron nuevamente a prisión. Creo que hasta el momento no se sabe ni dónde están ni nada, porque es que el régimen piensa que el sistema de justicia de Estados Unidos va a poner en libertad a Alex Saab para que les pongan en libertad a los ciudadanos estadounidenses. Y eso no va. Eso no va a ser así. Yo ahora quiero hacerles un comentario, porque, bueno, de aquí en adelante, pues, obviamente por los medios de comunicación, sobre todo con... Yo, por ejemplo, sigo a Joshua Goldman, que es el periodista de AP que está llevando este caso. Es un periodista serio. La noticia no es él, sino lo que está ocurriendo, y todo lo que pase que sea importante y fundamental lo vamos a saber a través de Joshua. Por ejemplo, es mi caso, pero cada quien puede seguir al periodista que quiera, que se vaya a la corte, que meta el micrófono, lo que sea. Aquí los venezolanos tenemos que tener primero paciencia, confianza, porque los únicos pasos que hemos visto, que han sido decisivos, que han sido contundentes y que han golpeado al régimen, han venido de los sistemas de justicia. En España y aquí. Entonces, tenemos que tener confianza en eso y paciencia, porque es verdad que esto no va a llevar a la caída del régimen mañana, pero esto sí son, como decía Guaidó, las capacidades que se construyen son estas. Lo que realmente tiene fundamento y asidero es esto, Entonces, algo que para los venezolanos debe ser muy importante es que la única manera en que Venezuela pueda ser recuperada realmente es no aceptar bajo ningún concepto que este tipo de sujetos como Alex Saab formen parte de la historia de un país, del día a día, del palmeo así, hola, ¿cómo estás? No puede haber palmeo con gente como esta. Y yo quiero comentar la entrevista que hoy le dio Leopoldo López a César Miguel Rondón, en la que se refirió a Alex Saab. Por cierto, que dijo varias cosas que voy a comentar mañana, porque creo que vale la pena decirlas, porque estamos en este momento en una situación en Venezuela en que nadie cree en nadie, pero precisamente no podemos permitir que gente que tiene una manera de pensar que nos lleva a la continuidad de la dictadura siga ahí representando a la oposición. ¿Por qué se los digo? Yo quiero que escuchemos la parte en la que Leopoldo López se refiere al caso de Alex Saab. Vamos a escucharlo. Lo primero es que hay que contextualizar quién es Alex Saab y qué significa para los venezolanos, porque esto va mucho más allá de un caso de corrupción. Alex Saab es el instrumento que utilizó Nicolás Maduro para poder avanzar en un proceso de venta ilegal de alimentos, de manipulación del hambre de los venezolanos, luego de haber destruido Chávez y luego Maduro todo lo que era el sistema productivo de alimentos en Venezuela. Tomaron el monopolio de la importación y esa importación se fue dando por vías cada vez más oscuras, y el personaje que articuló muchas de estas importaciones de alimentos, de medicinas y de contratos corruptos fue Alex Saab.
Y eso es parte de todo un entramado que ha generado hambre y miseria para el pueblo venezolano. Este es un caso de mucha relevancia porque allí se van a exponer las relaciones que tiene el entramado criminal de Nicolás Maduro con países muy poderosos, con Irán, con Rusia, pero también con estructuras criminales de todo tipo que van a poner en evidencia lo que desde hace mucho tiempo se ha dicho, que Nicolás Maduro no solamente es un dictador, sino que es un dictador que encabeza una estructura criminal que ha generado hambre, desolación y éxodo para el pueblo venezolano. Esto, señores, es absolutamente falso, porque Leopoldo López personalmente ha protegido a quien, siendo presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, le firmó una carta de buena conducta a Alex Saab. Vamos a poner la carta en pantalla. Cuando ya el entramado de corrupción se conocía, había denuncias públicas, etcétera, Freddy Superlano le firmó una carta de buena conducta a Alex Saab, a la empresa de Alex Saab, a la empresa con la que Alex Saab cometió todas las irregularidades. Ahí la tienen ustedes. Bueno, resulta que, porque estas cosas pueden pasar dentro de un partido político, ¿verdad? Pero entonces, en Voluntad Popular, hay una comisión, se llama Comisión de Resolución y Conflicto, CRC, que hizo la investigación después de que Superlano firmara esta carta, después de que los medios de comunicación lo denunciáramos. Entonces ellos hicieron la investigación y la investigación arrojó que había que expulsar del partido a Freddy Superlano, porque Freddy Superlano fue llamado, dijo que sí, yo firmé la carta y la firmó sin autorización de la Comisión de Contraloría. Cobró. Alex Saab le pagó para que firmara esa carta. Bueno, en el año 2019, la Dirección Nacional de Voluntad Popular, que es la máxima instancia de ese partido, bueno, designó como miembros de esa comisión a Mariana Campos Villalba, Marcos Carrillo, Eduardo Noguera, José Alberto Perdomo y Gustavo Velázquez. Este fue el equipo que investigó este asunto de la carta de buena conducta a Alex Saab. Y bueno, el resultado de la investigación fue que en 2 oportunidades citaron a los miembros de la Dirección Nacional para darles el informe con todas las pruebas, con todo lo que ellos habían recabado y recomendaron la expulsión de Freddy Superlano. Bueno, el 6 de agosto del año 2020, todo esto, por cierto, está en la página de factoresdepoder.com. Los miembros de la comisión que investigó le escribieron una carta a la Dirección Nacional diciendo lo siguiente: nos causa gran alarma que nuestro principal cuerpo de dirección política nacional incumpla de manera reiterada la decisión de fecha 16 de diciembre del 2019, ratificada en fecha 3 de julio del 2020 y comunicada en varias oportunidades a esta instancia, al extremo de que el día 5 de agosto del año 2020, en reunión ampliada del equipo nacional de activistas, hizo acto de presencia el diputado Freddy Superlano, pasando por encima de la decisión de esta instancia, luego de haber sido ratificada, notificada y comunicada a la coordinación política y a la coordinación de organización la medida de expulsión del partido y, por tanto, de todas sus instancias y prohibición del uso de los símbolos de voluntad popular. Bueno, estas cartas, por cierto, la investigación se les presentó vía Zoom a Leopoldo López, Emilio Graterón, que es el coordinador del partido, Roland Carreño, hoy preso del régimen, Adriana Pichardo y la diputada Olivia Lozano, el diputado Ismael León, el diputado Rafael Veloz, entre otros miembros de la Dirección Nacional. ¿Ustedes saben lo que ocurrió? Pues que la Dirección Nacional, mejor dicho, nombres y apellidos: Leopoldo López, Emilio Graterón, Roland Carreño,
Olivia Lozano y Freddy Guevara se negaron rotundamente a expulsar del partido a quien le dio la carta de buena conducta al criminal que está siendo enjuiciado hoy aquí en Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado hasta el día de hoy? Por cierto, que esta comisión en pleno, toda renunció, asqueada. Todos renunciaron a la comisión y a voluntad popular, se fueron, después de que Leopoldo López les dijo, no, este criminal llamado Freddy Superlano se queda aquí, en voluntad popular. Pero es que no solamente se quedó en voluntad popular, por eso es que eso que le dijo Leopoldo López a César Miguel Rondón hoy en la mañana es mentira. Ellos son cómplices y fueron cómplices de Alex Saab y ojalá aquí en esta corte, eso quede claro, que le pregunten a Alex Saab a quién le entregó dinero para la carta de buena conducta que le dieron, que eso tiene que haber costado muchísimo dinero. Bueno, hoy en día el candidato a la gobernación del estado de Barinas es Freddy Superlano, por voluntad popular. El primer candidato que decidieron entre ellos, Leopoldo, Freddy Guevara, que iban a apoyar, el primer candidato fue Freddy Superlano. Vamos a ver un poquito de la publicidad electoral de Freddy Superlano. A mi pueblo de Barinas le tengo el candidato. Se llama Freddy Superlano. Barinas necesita que la guíe un vaquiano. Por eso el candidato es Freddy Superlano, para echar adelante este pujante estado. Por eso es que yo voto por Freddy Superlano. Y aquí no vamos a hablar, o si vamos a hablar mejor dicho, del showcito en un hotel con unas prostitutas en Cúcuta, donde se drogó, lo drogaron, y el primo se les murió a las prostitutas. Los robaron y se los dejaron ahí en el hotel tirados. Ese es el ejemplo de hombre que voluntad popular respalda por encima de cualquier norma. Bueno, pero lo peor de esto es que el sábado cuando ya se supo que venía en camino para Miami, Alex Saab, el sábado Juan Guaidó tenía previsto ir para Barinas a levantarle la mano a Freddy Superlano. Ponme el periódico más importante de Barinas. La noticia de Barinas ahí lo dice y habla de toda la agenda que tenía Juan Guaidó en Barinas. Obviamente, cuando mala suerte, ¿verdad?, para Freddy Superlano, justo el día que le iban a levantar la mano, que Guaidó iba a levantarle la mano, venía Alex Saab montado en el avión y entonces suspendieron el acto, el evento en el que le iba a levantar la mano. Estas cosas hay que decirlas, hay que recordarlas, porque estos han sido cómplices de Alex Saab. Le dieron nada más y nada menos que una carta de buena conducta. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.